Anatomía del mediastino y pericardio. El mediastino se define como un compartimento torácico central. Este compartimento tiene en su interior o aloja estructuras de gran importancia anatómica como el corazón, la raíz de grandes vasos y también estructuras medias de la vía respiratoria como es la tráquea. Este, al ser un compartimento, un espacio, posee límites y posee caras. Tiene un límite inferior, tiene límite lateral, tiene límite superior, tiene una cara anterior y tiene una cara inferior. Acá podemos ver que los límites laterales están constituidos por la pleura mediastínica del pulmón. Cuando se habla de pleura mediastínica no es más que una parte de la totalidad de la pleura. Esta es la pleura costal. Y la pleura que hace contacto o que delimita con el mediastino se conoce como pleura mediastínica. Esta es la pleura mediastínica. La pleura mediastínica es el límite lateral del compartimento mediastínico. Este es el mediastino. Y porque aquí es el mediastino, esto se llama, por correlación y por relación anatómica, pleura mediastínica. De igual forma con el pulmón izquierdo. Esta va a ser la pleura mediastínica. Solo esta parte que está delimitando la cavidad mediastínica. Inferiormente, hacia el piso, está siendo delimitado por el diafragma. Y superiormente se delimita por la apertura torácica superior. Obviamente no va a continuar hasta el cuello, hasta la cavidad craneana, no. Se delimita simplemente con esta apertura, la apertura torácica superior. Entonces acá vemos tres límites. Superiormente se limita con la apertura torácica superior, que es un espacio abierto, pero hasta ese espacio abierto que constituye el tórax es el límite superior. Inferiormente indicamos que estaba el diafragma. Lateralmente estaba la pleura mediastínica. Y no es que todo esto se llame pleura mediastínica. Indicamos que solamente la porción que estaba en contacto o en relación con la cavidad mediastínica se denominaba pleura mediastínica. Anteriormente se va a delimitar con el externo. Acá está el externo. Acá se puede... Acá. Acá está el externo. No se lo puede ver, pero acá se puede visualizar los cartílagos costales. Estos son los cartílagos costales. Y un poquito más allá está el esternón. Entonces, el esternón, junto con los cartílagos costales, van a formar la cara anterior del mediastino. Y posteriormente, los cuerpos vertebrales, las vértebras torácicas o dorsales. Entonces, recapitulando, entendemos, y acá se ve, de que los límites lateralmente indicamos que eran la pleura mediastínica. Superiormente era la apertura torácica superior. Inferiormente el diafragma, que acá se puede ver, ¿no? El diafragma. Anteriormente el esternón y los cartílagos costales. Estos son los cartílagos costales. Posteriormente las vértebras torácicas. Es importante entender que son vértebras torácicas, puesto que hay distintos tipos de vértebras. Estas sobre todo son las torácicas o dorsales. El mediastino, al ser una cavidad, también tiene una subdivisión o se divide en un mediastino superior, un mediastino inferior y este, o sea el mediastino inferior, a su vez se subdivide en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Para entender los límites es importante hablar de un plano, el plano transverso del tórax o plano del Lois. Es un plano muy importante. ¿Por qué? Porque este plano nos va a delimitar el mediastino superior del mediastino inferior. Lo que esté sobre este plano de Lewis o plano transverso del tórax se va a conocer como mediastino superior. Pero este mediastino superior no es de que todo lo que esté encima de este plano va a ser mediastino superior, no. Lo que esté entre este plano transverso del tórax o plano Lewis y y la apertura torácica superior, que es esta. Todo lo que esté
entre el plano transverso del tórax y la apertura torácica superior se va a conocer como mediastino superior. ¿Y cómo se ubica el plano transverso del tórax? Sencillo, entre las vértebras T4 y T5. O sea, en el disco intervertebral 4. Entre T4 y T5 pasa el plano transverso del tórax. Si hablamos de una referencia a nivel de las vértebras torácicas. Pero a nivel anterior, un punto de referencia para poder ubicar este plano transverso del tórax, o también plano de Lewis, sería el ángulo de Lewis, que es la unión del manubrio del esternón con el cuerpo del esternón. Esta unión forma un ángulo, y ese ángulo se denomina ángulo de Lewis. Por eso también este plano se denomina plano de Lewis. Entonces, entendemos que todo aquello que se encuentre, bueno, no todo aquello, entendemos que el mediastino superior está delimitado inferiormente, o sea, por debajo, por el plano transverso del tórax y superiormente por la apertura torácica superior. Todo eso se conoce como mediastino superior. Y aquello que se encuentre por debajo del plano transverso del tórax se denomina mediastino inferior. Pero es importante también entender de que tiene un límite inferior, que en este caso va a ser el diafragma. El espacio que constituye el plano transverso del tórax y el diafragma se conoce como mediastino inferior, y el mediastino inferior a su vez se subdivide en tres mediastinos: el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. El mediastino anterior es aquel que se encuentra por delante del corazón y el pericardio. Acá se puede ver, ¿no? Es el corazón y acá es el pericardio. Lo que se encuentra delante de este y por detrás del esternón se conoce como mediastino anterior. Lo que ocupa el corazón y el pericardio y las raíces de grandes vasos, en este caso como la aorta, se va a considerar mediastino medio. Y lo que se ubique por detrás del corazón y el pericardio se denomina mediastino posterior. Entonces, entendemos que este mediastino anterior, medio y posterior forman parte del mediastino inferior. Una vez más, hay dos grandes divisiones del mediastino: el mediastino superior y el mediastino inferior. Ambos se delimitan por un plano, el plano transverso del tórax o plano de Lewis, que tiene como punto de referencia en las vértebras torácicas entre T4 y T5. Eso es a nivel de las vértebras torácicas. Y a nivel del esternón tiene como punto de referencia el ángulo de Lewis. Aquel que se encuentre sobre este plano de Lewis o plano transverso del tórax y la apertura torácica superior se denomina mediastino superior. Y aquel que se encuentre por debajo de este plano de Lewis y entre el límite inferior, bueno, el diafragma, se conoce como mediastino inferior. Y el mediastino inferior se subdividía a su vez en mediastino anterior, anterior, medio y posterior. El anterior estaba entre la cara posterior del esternón y entre el corazón y el pericardio. El medio estaba compuesto por el corazón, el pericardio y las raíces de grandes vasos. Y el posterior, todo aquel que se encuentre por detrás de el pericardio y el corazón. Y tiene como límite posterior este mediastino posterior, me olvidaba comentarlo, las vértebras torácicas. Acá se puede ver, acá estoy hablando de que el mediastino se divide, ¿no? Superior e inferior, y está constituido por un plano importante que es el plano de Lewis, que estaba entre T4 y T5 posteriormente y anteriormente entre el ángulo de Lewis. Acá se puede observar en una radiografía lateral el mediastino. Este es el mediastino medio, donde se puede observar las raíces de grandes vasos. Acá debería también incluirse lo que es la tráquea en el mediastino medio. Todo aquel que se encontraba por delante del corazón se denominaba mediastino anterior, y lo que se encontraba por detrás del pericardio y el corazón se denominaba mediastino posterior.
Acá se puede ver una pieza anatómica. Y es importante entender, bueno, acá se ha seccionado el corazón, acá se puede ver la aorta, los grandes vasos, acá se puede ver la carina, los bronquios principales. Lo importante acá es recalcar de que el mediastino, al ser una cavidad, tiene tejido conectivo laxo. Y ese tejido conectivo, después del embalsamamiento o la colocación de timol, formol, en piezas cadavéricas, los mediastinos suelen ser rígidos, suelen ser duros. Pero esto es totalmente opuesto a un cuerpo in vivo, porque una persona viva, el tejido conectivo laxo permite que el corazón pueda bombear sangre sin que haya una limitación o una compresión. ¿Ya? Entonces, ese mediastino está acá en un cadáver, va a ser más duro, pero una persona viva, por obvias razones, tiene que ser un poco más laxo para que el corazón pueda bombear sangre sin dificultad y para que también los pulmones que se encontrarían acá puedan expandirse sin dificultad de que eso sea una estructura sólida. Bueno, esta cavidad llena de tejido conectivo laxo y órganos, ¿no? Sea una estructura sólida. Entonces, en personas vivas, esto es laxo y permite que haya un movimiento sin interrupción del diafragma con las respiraciones, de los pulmones también con la respiración y del corazón con la frecuencia o con los latidos. Y un dato importante es saber de que el mediastino alberga casi todas las estructuras del tórax, excepto los pulmones. Ahora hablemos del pericardio. El pericardio es una capa fibrocerosa. ¿Por qué una capa fibrocerosa? Porque se subdivide en un pericardio fibroso y en un pericardio seroso. Por eso se llama fibrocerosa, porque está compuesto por un pericardio fibroso y un pericardio seroso. El pericardio fibroso es un pericardio rígido, conformado por tejido conectivo, que tiene a su vez fibras. Este pericardio fibroso es aquel que recubre en integridad el corazón, pero como acá también se puede observar, también va a recubrir las raíces de los grandes vasos. Acá se puede ver cómo es que el pericardio se cubre el corazón y se continúa con estos grandes vasos. Acá se ve la aorta, acá se ve el tronco pulmonar, acá se ve la vena cava superior y acá ves que se desaparece. En este punto de desaparición, no es que haya desaparecido como tal, en ese punto el pericardio fibroso se fusiona o se continúa con la túnica adventicia de los grandes vasos, en este caso con la aorta. El pericardio fibroso se ha continuado con la túnica adventicia de la aorta. La túnica adventicia es la capa más externa de los vasos sanguíneos. Entonces el pericardio se continúa con la capa más externa de este vaso. Es por eso que acá se ve como que se hubiese discontinuado. E internamente este pericardio fibroso tiene al pericardio seroso. Y ese pericardio seroso se subdivide en un pericardio parietal y en un pericardio visceral, también denominado lámina parietal o lámina visceral. La lámina parietal es la que se encuentra más externa y en contacto con el pericardio fibroso, que es esta lámina externa. Acá se puede ver la lámina más externa o la capa más externa es el pericardio fibroso. Y la que está en contacto con este pericardio fibroso es la lámina parietal del pericardio seroso. Es la que está en contacto. Y la que en sí constituye una capa también de corazón es el pericardio visceral. La lámina visceral del pericardio seroso se denomina también epicardio, que es la capa más externa del corazón. Acá se ve, ¿no? Entonces, el pericardio era una capa fibrocerosa. ¿Por qué? Porque contenía o estaba compuesto o se subdividía en un pericardio fibroso y en un pericardio seroso. El pericardio seroso era la capa más externa, que no solo recubría el corazón, sino también a los grandes vasos. Y no es de que como tal se eliminase, ¿no? Sino que simplemente este pericardio acá se continuaba con la capa más externa de esos vasos grandes, ¿no? E internamente al pericardio fibroso encontramos el pericardio seroso.
Y ese pericardio seroso tenía dos láminas, una lámina parietal y una lámina visceral. La lámina parietal es la que está en contacto con la cara interna del pericardio fibroso y la lámina visceral era una capa, la capa más externa del corazón, que se llama epicardio. Entonces, pericardio visceral es lo mismo que epicardio. Y entre la lámina parietal o pericardio parietal y entre estos dos pericardios, que es el parietal y el visceral, se encontraba la cavidad pericárdica, donde encontrábamos el líquido pericárdico, que es una fina película que permite el desplazamiento sin roce, porque el corazón cuando late se contrae y se elonga. Cuando se elonga, expande su tamaño, y para eso las capas deben ir como mantequilla entre ellas. Es por eso que es importante este líquido pericárdico, que en mayor cuantía podría provocar como tal una patología, que es el derrame pericárdico. Acá ya hablamos del pericardio fibroso. Acá se puede ver desde una vista anterior, este es el timo. Acá se puede ver el pericardio fibroso, como es que es una capa fibroelástica, fibroserosa. Acá se ve el pericardio. Acá se ve cómo se ha seccionado el pericardio. Y acá se ve el pericardio seroso. Ahora, el pericardio tiene sujeción, sujeta al corazón en el tórax. ¿Y cómo lo sujeta? Por medio de ligamentos, ¿no? Los ligamentos hacia anterior son los ligamentos externo-pericárdicos. Externo-pericárdicos. ¿Por qué externo-pericárdicos? Porque conectan el esternón, específicamente la cara posterior del cuerpo y del manubrio, con el pericardio. El libro indica, no indica como tal de que haya más de, no indica como tal el número de los ligamentos externo-pericárdicos, pero el libro de Pro habla de que hay dos ligamentos externo-pericárdicos. Un ligamento externo-pericárdico superior que conectaba el pericardio en su porción más superior con la cara posterior del manubrio, que es esto, y la cara posterior del cuerpo del esternón con el pericardio fibroso. Y otro era el ligamento externo-pericárdico inferior, que conectaba la cara posterior del cuerpo del esternón y parte de la apófisis sifoides con la porción más inferior del pericardio fibroso. Entonces, esos dos sujetaban al corazón con el esternón. Y también tiene una sujeción inferior con el diafragma. Y esa unión del pericardio con el diafragma se conoce como ligamentos pericardio-frénicos o frenopericárdicos, como indica acá. Estos ligamentos tienen como puntos de inserción el pericardio fibroso en la cara inferior con el tendón central del diafragma. El tendón central del diafragma es esta aponeurosis central blanca, grande en el centro del diafragma. ¿Qué es esto? Esta es la aponeurosis central del diafragma. Esta es una vista inferior. Pero de todas formas, es que también vemos desde un plano superior, veríamos que esta aponeurosis se pinta de igual forma. Y esta aponeurosis se conecta con el pericardio por medio del ligamento pericardio frénico o frénico pericárdico. Y lo que indicamos hace rato, que el pericardio seroso se subdividía en una lámina parietal, que es esta de afuera, y una lámina visceral, ¿verdad? Y entre ellas encontramos a la cavidad pericárdica. Esa cavidad pericárdica estaba llena de una fina película de líquido que se llamaba líquido pericárdico, que permitía que haya un desplazamiento y deslizamiento normal, sin frote, como tal, cuando hay una contracción o una elongación del corazón en su ciclo cardíaco normal. El seno pericárdico transverso también es de suma importancia, puesto que para los cirujanos refleja, más que todas las cirugías de corazón, tiene alto valor, ya que eso podría aislar a estructuras intrapericárdicas, que son en este caso el tronco pulmonar y la aorta ascendente. Estas dos son estructuras
sumamente importantes, y más aún cuando queremos hacer un clampeo de aorta. Debemos de saber diferenciar bien la aorta, y segundo, deberíamos también aislar por completo solo la aorta. Entonces esto, al ser una estructura netamente intrapericárdica, nos permite aislarla de la vena cava superior, por ejemplo. Porque si esta está empaquetada en el pericardio y esta no está empaquetada en el pericardio, podemos introducir nuestro dedo superior a la aurícula izquierda y posterior a estos dos grandes vasos, que es la aorta y el tronco pulmonar. Podemos nosotros delimitar a estos dos grandes vasos de las venas cavas y podemos hacer un clampeo, o sea que tiene una alta relevancia en cirugías cardíacas. En cuanto a la irrigación, está dada principalmente por la arteria torácica interna, ¿ya? Que debería verse por... bueno, que en sí es una rama de la arteria subclavia. Esa arteria torácica interna va a dar una subrama que se llama arteria pericardiofrénica. Y esa arteria, como su mismo nombre indica, va a dar irrigación al pericardio, a la porción superior del diafragma. Entonces, cuando hablamos de irrigación del pericardio, entendemos que está dada por la arteria pericardiofrénica, que es una rama de la arteria torácica interna, que es esta que cuelga, más o menos. Es la que cuelga, y se nace de la arteria subclavia. Y hay otras contribuyentes, como las musculofrénicas, las esofágicas, las bronquiales, la frénica superior de igual forma. Y el drenaje es el mismo, solo que a la inversa. Primero va a haber una vena pericardiofrénica que va a drenar la sangre del pericardio y del diafragma, y la va a llevar directamente a estos tronquitos, que se llama tronco brachiocefálico o venas brachiocefálicas. Entonces, las venas pericardiofrénicas van a pasar directamente a la vena brachiocefálica. Ahora, podría haber también un drenaje hacia la arteria torácica interna, bueno, hacia la vena torácica interna, pero esta usualmente no está presente. Lo normal es que drene directamente hacia las venas brachiocefálicas. Y de las venas brachiocefálicas recién desciende hacia la vena cava superior y de esta a la aurícula derecha. Acá se puede ver cómo es que se forman las venas brachiocefálicas. Acá se forma por medio de la vena yugular y la vena subclavia. Acá se forma la vena brachiocefálica y la vena brachiocefálica izquierda con la vena brachiocefálica derecha se unen para dar lugar a la vena cava superior, y la vena cava superior desemboca en la aurícula derecha del corazón. Acá está. Las venas pericardiofrénicas desembocan en las venas brachiocefálicas, que son estas. Desembocan en las venas brachiocefálicas. Pueden ser a través o no de las venas mamarias internas o torácicas internas. O sea, pueden primero drenar a las venas torácicas internas y luego recién a las venas brachiocefálicas, como pueden ir directamente a las venas brachiocefálicas. En cuanto a la inervación, está por las raíces nerviosas de C3 a C5. Van a inervar el pericardio a través del nervio frénico que nace en C3 a C5. Y cuando hay un dolor, una dilatación, una necrosis, ese dolor se va a referir a los dermatomas C3, C4 y C5. O sea que si hay necrosis, dilatación del pericardio, va a referir el dolor hacia los hombros. Usualmente el hombro es ipsilateral. Si digamos la inervación por medio del nervio frénico izquierdo está afectado o comprometido, el dolor va a ser a nivel de los dermatomas que corresponden al hombro del mismo lado. Eso quiere decir ipsilateral. Y acá está. Nervios frénicos que van desde C3 a C5 y que el dolor refiere a los dermatomas C3 C5 hacia la región supraclavicular, que es la región del hombro, ipsilateral, o sea del mismo lado.